Hola a todos, estimados espectadores. Bueno, hoy hablaremos sobre Europa y sobre el hecho de que la economía europea no está nada bien, especialmente la economía de Alemania está sufriendo mucho. Allá la ruina está por todos lados y no se espera nada bueno en el futuro cercano. Miren, lo primero es que deben suscribirse al canal, no se olviden de hacerlo. Pero ahora vamos allá. La economía más grande de Europa está atravesando una crisis estructural muy profunda. Nos dicen que desde la Segunda Guerra Mundial los enormes gastos sociales han alcanzado 1,5 billones de euros. Imagínense, eso es aproximadamente 3% del PIB en el año 2025. Es decir, resulta que los fondos que se obtienen de los contribuyentes de algunas inversiones externas no solo se consumen, sino que 1/3 de los recursos del PIB se utiliza para el gasto social. Nunca había pasado algo así. Y aquí vamos de nuevo, pero estos gastos sociales siguen creciendo, crecen más rápido que la economía, pero con el centro industrial no todo va bien. Bueno, por ejemplo, miren, Barta se fue a la quiebra, esa misma Barta. Hasta donde recuerdo, en la publicidad salían unos conejos con baterías, iban como tamborileros y con baterías normales. Con las comunes, los conejos se detenían, pero los de Barta seguían adelante. Pero ahora, al parecer, ya no habrá más de esos conejos. Esa era la publicidad, les recuerdo. Así fue. Barta declaró que en el futuro cercano no corre el riesgo de incumplir con sus obligaciones de pago, pero presentó una solicitud de bancarrota. La producción continúa, los sueldos se están pagando, pero se presentó una solicitud para iniciar el procedimiento de insolvencia bajo autogestión. El fabricante alemán de baterías declaró que en el año 2027 habrá una brecha estructural de financiamiento, es decir, probablemente no será posible cumplir con las obligaciones de pago en el futuro. Las empresas señalaron un deterioro significativo de la situación del mercado, una disminución de la demanda, fluctuaciones desfavorables en los tipos de cambio y recientemente la decisión de un cliente clave de terminar la asociación. Y aquí tenemos a Apple. La empresa Apple decidió comprar baterías recargables Coin Power para audífonos y AirPods en China. El director general declaró que hay desafíos serios. Pero, en resumen, si hablamos de manera sencilla, sin usar todas las redes ni complicaciones burocráticas, todo está mal. La situación es crítica, el asunto es que no solo Barta enfrenta dificultades parecidas. La industria automotriz, la medicina y muchas otras empresas, y no solo en Alemania, están sufriendo mucho. Los poderosos líderes tienen la culpa de todo, y todos esos recursos que se destinan a la guerra son enormes, se asignan billones. También Ursula von der Leyen, hace como medio año, anunció con orgullo junto a Trump que la Unión Europea se comprometió a gastar alrededor de 800,000 millones de euros en recursos energéticos de Estados Unidos. Y además, resulta que unos 700,000 millones de euros más en armamento. Pues ahí está el dinero, ya encontramos más o menos a dónde se va. O sea, un PIB de Alemania en una sola transacción se fue a Estados Unidos, y eso es en un año. Es en un año. No es por todo el contrato, sino que aproximadamente esa cantidad debe irse cada año. Pero está perfecto. Estados Unidos gana, todos ganan excepto Europa y muchos otros países que están atados a la Unión. Barta enfatizó que la producción continuará, pero naturalmente ahora habrá recortes y muchas otras cosas. Además de todo eso, se presentó una declaración de quiebra por separado para 3 filiales operativas, es decir, de inmediato para 4 empresas, la matriz y 3 subsidiarias. Se van pues a algún lugar desconocido, de donde al parecer no hay salida. Existe en verdad un mercado de sistemas de almacenamiento de energía, pero en general veremos qué tan grande es. Y si todo este sistema, toda la agenda verde se detiene, entonces en algún momento... Y todas esas maravillosas empresas que se dedican a la producción de baterías también dejarán de operar. Porque si no tienes a dónde suministrar tu producto, no puedes hacer nada. ¿Qué sigue? En Alemania, toda la industria del país, que representa el 20-22% del PIB, simplemente no puede cubrir las obligaciones sociales y los subsidios para los refugiados. Alemania, nos dicen, pierde mensualmente 15,000 empleos en el sector manufacturero. En el sector manufacturero, 15,000 alemanes en edad laboral, como también algunos europeos, no son tantos, aunque la población es grande, pero así es como está la situación. Migrantes que tienen muchas ganas de trabajar y muchos otros. La jefa Tania Henner calificó la situación actual de crítica.
Declaró que el país ha perdido su competitividad. Una ola de quiebras ha inundado los negocios alemanes y hay que decirlo, no solo los negocios alemanes. Yo vivo en España, aquí en general la situación tampoco es muy diferente a la de Viena, pero muchas regiones en España sobreviven gracias al flujo turístico. Pero miren, si en esa misma Alemania la gente empieza a empobrecerse, entonces ya no viajarán a España, ni a Italia, ni a otros lugares como Argentina, seguirán empobreciéndose. Y en el peor de los casos saldrán a algún lago local, harán unas salchichas a la parrilla con panecillos y no irán a la costa. Por eso aquí todo también depende mucho de eso. Ya describimos la paradoja de la situación, y solo se gasta el 10% del presupuesto estatal en educación, lo cual es significativamente menos que en Austria o Suiza. Aquí de nuevo vale la pena destacar la excelente educación que recibe la juventud actual. Me he encontrado con algunos que no pueden calcular un simple porcentaje de un número, o sea, 20 de 100. ¿Cuánto es? Y ahora lo vamos a calcular con la calculadora. Para mí, sinceramente, eso es un sinsentido. Ya ni hablar de fracciones, raíces cuadradas, cúbicas, derivadas, integrales y demás matemáticas. A una persona común eso rara vez le hace falta, pero no poder sacar un porcentaje de un número. Algunos ni siquiera saben usar relojes con manecillas, algunos no saben contar dinero. Y eso, bueno, es una señal de que algo salió mal en esa vida. Algunos me parece son muy ucranianos. El gobierno de Alemania anunció un paquete de reformas económicas a gran escala. Incluye 34 medidas, pero los expertos dudan que esto sea suficiente para salvar la situación. Pero mientras tanto, sí, Berlín proporciona armamento a Ucrania, dinerito, y a esa gente, bueno, al menos en el gobierno todo le va de maravilla. Y estas medidas, de ellas hablaremos más adelante, que se han tomado para salvar la economía, pero es como tomar a un muerto y cubrirlo con cataplasmas. Hay una expresión, un dicho o un proverbio que dice que eso es como una cataplasma para un muerto. Bueno, esas medidas ya se debieron haber tomado un poco antes, no ahora. Sin embargo, Merz, al igual que Zelensky en Ucrania, anunció cambios en el gobierno. Estas personas tan maravillosas son tan increíbles que aquí con Juan este pájaro no está en la invencibilidad. Ambos estamos sorprendidos por lo que está pasando. En Ucrania, les recuerdo, destituyeron al primer ministro Kenyų y nombraron a diferentes personas en diferentes cargos y también removieron al ministro de Defensa. Bueno, en general es como un ir y venir en las camas de un burdel, por así decirlo, si me permiten expresarlo de esa manera. Al observar todo esto y la eficacia de ese proceso en el extranjero, es decir, nuevamente en Alemania y en algunos otros países, decidieron adoptar esa experiencia. Intercambio de experiencias, recapacitación, intercambio de camas y de repente Merz anunció cambios en el gobierno. Ahora se ha nombrado a un nuevo candidato para el puesto de ministro de Transporte. En lugar de eso, es Patrick Schneider quien decidió alejarse de los problemas y no involucrarse más con toda esa pandilla. Para el cargo ha sido nominado el secretario de la fracción parlamentaria de la CDU-CSU, Steffen Bilger, y todo esto sigue adelante. El trenecito sigue rodando por el mismo camino. El canciller le informó a Schneider sobre sus planes el 23 de julio y el día 26 le agradeció por el trabajo realizado y, como se dice, expresó su pesar. Debido a la imprevisibilidad y a las circunstancias imprevistas de los cambios de personal, no fue posible anunciar las fechas planeadas. Además, no se mencionaron las razones exactas de la renuncia. El nombramiento tuvo que posponerse porque el primer candidato, Merz, para el puesto de ministro de Transporte, rechazó el cargo, por cierto, debido a la falta de experiencia en este ámbito. Y eso está muy bien porque yo he dicho desde hace tiempo que las personas que son nombradas para cargos estatales de tal magnitud deben tener experiencia laboral y teórica en el sector que van a dirigir. Y aquí, bueno, aunque no sea en Alemania, en Ucrania, por ejemplo, nombran como ministro de Defensa a una persona que no ha levantado nada más pesado que un teclado y que probablemente solo ha visto un fusil Kalashnikov en fotos. Y el primer ministro también es una persona que nunca ha llevado a cabo ninguna acción organizativa de gran escala. Antes, allá en la misma Unión Soviética, a la que muchos de los actuales líderes poderosos señalan con el dedo y dicen que todo era peor allí.
Allí, por ejemplo, un obrero podía ascender como un trabajador de una fábrica de autos que conoce toda la industria desde adentro, podía ir subiendo poco a poco en la escala. Primero era obrero, luego capataz, después jefe de taller, luego, por ejemplo, subdirector de producción, director, hasta llegar a ser el jefe de la propia empresa y así sucesivamente. La persona entendía perfectamente cómo era la industria automotriz, pero luego llega, disculpa la expresión, algún tipo que terminó alguna universidad, por ejemplo, en geología, y lo ponen como ministro de transporte. Bueno, eso, por supuesto, es maravilloso. Eso lo dije como ejemplo, no sé qué educación tiene ese personaje, pero de todos modos. Merz planeó algunos cambios más y el motivo es, de nuevo, la renuncia del presidente del bloque gobernante. Él, bueno, ahí tienen sus propios problemas de carácter interesante y su puesto lo ocupará una persona que antes encabezaba el departamento del canciller federal. Bueno, al menos aquí hay algo de experiencia administrativa. Luego me mandaron al diablo y así sucesivamente. Por ejemplo, a ese mismo Fraya lo reemplaza el ministro de Salud. Bueno, o sea, aquí también de hecho a muchos no les cae bien esa tal Nina Barkin, que fue la que propuso las medidas que llevaron a que el seguro se encareciera y que la medicina en Alemania también empiece a irse al traste. Y esto no pasa solo en Alemania, otra vez. Bueno, en resumen, estos cambios son bastante interesantes. De nuevo, todos esperan que en cuanto cambien las camas del lugar, esa organización empiece a funcionar al 184%. ¿Y luego qué? Propusieron crear una flota espacial nacional en la República Federal de Alemania. O sea, aquí, igual que en Ucrania, también hay ciertas conexiones que se pueden notar. Quizá esto se pueda explicar por el intercambio de experiencias. O también puede ser por las reuniones con Kaislosa, con Kaidi, ahí Zelensky anda con todos esos personajes del club de los que se llaman a sí mismos invencibles, poderosos, o como sea que se llamen, deseosos, lujuriosos. En fin, no importa cómo llames a ese yate, no navega muy bien. En Ucrania también dijeron que necesitan una flota espacial. No está claro qué pasó con el satélite de Serosh Pritula, pero la flota espacial debe existir. En Alemania, al parecer, en cuanto algo sale mal, de inmediato hay que mostrar ambiciones en el ámbito espacial y de inmediato, al parecer, Merz imagina alguna estación alemana que ondea orgullosamente en la órbita terrestre con la bandera de la RFA y dispara armas láser haciendo piu, como en Star Trek y Star Wars. Bueno, están pasando cosas sumamente interesantes. Además, para esto se necesitan enormes recursos. La industria espacial es un lugar donde alguna pequeña pieza cuesta tanto dinero que podrías comprarte un automóvil con eso, simplemente porque ahí se necesita una redundancia de 8 o 10 veces. Bueno, en fin, está bien, no hablemos de eso. En resumen, aparte de la flota espacial compuesta por más de 1000 satélites, no nos dijeron para qué y por qué se necesitan. También se habla de crear para la República Federal de Alemania una flota de drones que cuente con al menos 100.000 unidades. ¿Para qué necesita Alemania una flota de drones? Bueno, al parecer se están preparando para alguna guerra que, de nuevo, solo ocurre en sus cabezas. Estos poderosos líderes en Europa siempre están preparándose para la guerra. Y ni siquiera está claro para cuál. Nadie los está atacando, pero hay que prepararse para la guerra. Esto es como ese cuento sobre el chico en el pueblo que gritaba ¡lobos!, aunque no había ningún lobo, solo para ver cómo la gente corría a ayudarlo y tratar de salvarlo de los lobos. Y luego, cuando de verdad lo atacaron los lobos, nadie vino a ayudarlo, pues algo así, la gente es sabia. La sabiduría de los siglos se refleja en muchos refranes y proverbios, pero al parecer esas personas no los han leído, y si los leyeron ya se les olvidó. Bueno, aquí nos proponen crear una flota espacial nacional y el grupo de satélites debe garantizar la seguridad de las comunicaciones y el intercambio de información. Y también se necesita para el reconocimiento y la recopilación operativa de información precisa sobre la situación, incluso mediante el uso de satélites de radar y cámaras especiales. Alemania quiere ampliar las capacidades de la OTAN. La OTAN por sí sola ya se está desmoronando ante nuestros ojos. Ahí tampoco hay nada bueno, pero al parecer hay que aumentar su capacidad de combate. Y podría alcanzar posiciones tecnológicas avanzadas en el ámbito de la seguridad militar espacial. O sea, el gasto social está aumentando, se inventaron algo del espacio y el presupuesto, bueno, no es infinito, pero probablemente pronto ya habrá un pequeño déficit. Se destacan las perspectivas de crear una flota de satélites, lo que podría usarse en la industria farmacéutica y en la agricultura. Queremos, y dicen en la Unión Social Cristiana, que debemos y queremos proteger mejor a nuestro país en tierra, en el mar y también en el aire.
Y aquí surge inmediatamente la pregunta, tal vez primero deberíamos pensar en las personas, en cómo viven, cuál es su nivel de calidad de vida, su nivel educativo, de lo que hablábamos hace un momento, cómo está la medicina y los alimentos. Y cuando ya se resuelvan estos problemas, entonces sí mirar hacia el futuro lejano y lanzar nuestros drones, satélites, naves espaciales que exploren los confines de otros universos y otras fantasías por el estilo. Pero no, la industria espacial, por un lado, es maravillosa porque permite expandir los límites de lo que podemos conocer, y por otro lado es una fuente de ingresos laborales tan grande que es difícil imaginarse los presupuestos que se pueden manejar ahí. Bueno, y también se observa una flota de drones, algo similar a lo que pasa en Ucrania. En el proyecto de resolución de la misma reunión de la Unión Social Cristiana, también se habla de la creación en la Bundeswehr alemana de la llamada flota de drones. Estos drones serán en una cantidad de 100.000 unidades de todos los tamaños, y su alcance garantiza la seguridad. La Bundeswehr se convertirá en el ejército convencional más fuerte de Europa gracias a la producción tecnológica. Pero Varta está cerrando, Volkswagen está en las últimas, muchas otras empresas también están colapsando, y aquí tenemos superioridad tecnológica. También aquí están construyendo el primer reactor termonuclear del mundo, pero siempre faltan unos 20 o 30 años para que alcance su capacidad comercial. Y una plataforma de lanzamiento para vuelos espaciales. Además, para el año 2030 se planea poner en funcionamiento más de 1 millón de nuevos robots. Y estos robots no deberían desplazar los puestos de trabajo, sino llenar los vacíos y aliviar la carga tanto para los empleadores como para los trabajadores. Así podría suceder que en el país, y no solo en Alemania, ya no queden empleadores ni trabajadores. Solo quedarán estos robots que no tendrán nada que hacer, y entonces serán ellos quienes se levantarán del mundo del fuego nuclear. En fin, será sumamente interesante. Bueno, en general, para salvar al mundo y a uno mismo en primer lugar, Bactaginus pacta genocimex, Moncio, eso mismo. Con Macron organizaron otra unión más. Ya tienen un montón de uniones en esos Curini Rezanij, la verdad, en la granja avícola, en la granja de aves, pero sin embargo siguen formando nuevas uniones. París y Berlín nos dicen, están trabajando en un acuerdo que debería revivir la industria automotriz. Esta se encuentra en una profunda crisis. Y no está claro por qué. ¿Qué fue lo que afectó a esta industria? Quizás la incompetencia de los directivos, pero no. Eso es completamente imposible. Personas tan poderosas como estos personajes, y no solo por supuesto en Francia y Alemania, aseguran el crecimiento de la economía. Es cierto que en la dirección opuesta más bien cae que crece, pero si lo tomamos en valor absoluto, como en matemáticas, el signo negativo desaparece y resulta un crecimiento positivo, y eso es maravilloso en mi opinión. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, encargaron a sus gobiernos preparar un acuerdo conjunto que unifique las estrategias industriales de ambos países. Se espera que Berlín respalde el endurecimiento de las disposiciones de la iniciativa hecha en Europa, que París está buscando en el marco de la nueva ley europea. Y esto a su vez permitirá restringir el grupo de países que podrán obtener el estatus de socio confiable y aspirar a contratos estatales ventajosos y subsidios en igualdad de condiciones con los países de la Unión Europea. Además de todo, Francia quiere suavizar la prohibición total planeada por la Unión Europea sobre la venta de autos nuevos con motores de combustión interna a partir del año 2035. Nos dicen que este compromiso es necesario después de que el consorcio Volkswagen advirtiera sobre la posible reducción de 100.000 empleos en todo el mundo, pero los parámetros finales del acuerdo aún no se han acordado. El trabajo en los documentos continúa, todos están reunidos sentados en cafeterías, en restaurantes y discuten animadamente cómo se puede levantar la economía de Alemania, Francia y la Unión Europea. Mejorar la vida de las personas aquí no cuenta. Lanzar drones, lanzar satélites, iniciar otra guerrita en algún lugar también. Así es como estos poderosos líderes se preocupan por los ciudadanos comunes, por ustedes y por mí. Y los ciudadanos siguen pagando impuestos enormes, en Alemania, o en Francia, o en España. Por cierto, si no lo sabían, la base impositiva es simplemente, una locura. Y en algunos casos, el nivel de impuestos llega a ser por ahí del 52%, en otros lugares más del 45%, o sea, la mitad de sus ingresos ni siquiera la ven. Mientras tanto, esos poderosos líderes dicen, vamos a lanzar satélites para mejorar la vida de las personas.
Eso es muy extraño. Eso es sumamente inusual. Pero bueno, vamos a ver. Esperemos que estos esfuerzos... Me gustaría creer que los esfuerzos de estos personajes llevarán al menos a algo positivo, sin el módulo, simplemente a algo bueno, para que al menos esta devastación deje de destrozar la economía de varios países de la Unión Europea y de la propia Unión Europea. Seguimos a la espera y con esperanza. Adiós a todos.